Ahora vamos a dibujar nuestra primera ventana. Vamos a comenzar por la ventana que está ubicada sobre el lado izquierdo y la de más abajo. Esa ventana va a comenzar por un rectángulo cuyo vértice inferior izquierdo va a estar ubicado a 1 metro hacia la derecha de este vértice y 1,50 m hacia arriba. Entonces vamos a dibujar una línea auxiliar para poder encontrar ese punto. Venimos a línea y nos acercamos a ese vértice. Como vemos, aparece un cuadradito identificando el punto final de esas líneas. AutoCAD reconoce aquellos puntos que son únicos en un objeto, como pueden ser el extremo, el punto final, el punto medio, la intersección, el centro, el cuadrante, etc. Para que AutoCAD identifique estos puntos es necesario activar este botón que tenemos acá que dice referencia a objetos. Para configurarlo, para poder indicarle a AutoCAD cuáles son los puntos que debe identificar, hacemos clic derecho y los podemos activar desde aquí o podemos ir a parámetros y los activamos aquí. Siempre es bueno tener por lo menos activado punto final, punto medio, centro y perpendicular e intersección. Como mínimo ellos. Cuadrante también puede ser útil muchas veces y los otros va a convenir seleccionarlos en la medida que los vayamos necesitando. Aceptamos y por lo tanto ahí está identificando el extremo, hacemos clic y para marcar el otro punto escribimos las coordenadas 1 en X, 1.5 en Y, Enter. Aquí en el extremo de esta línea estará ubicada nuestra ventana y como decíamos esa ventana la vamos a comenzar dibujando con un rectángulo. Para ello vamos a la herramienta de dibujar rectángulos, hacemos clic en el extremo y nuestra ventana va a medir 1,50 de ancho por 1,50 de altura. Hacemos lo mismo que cuando dibujamos una línea inclinada, 1.5 en X, 1.5 en Y. Tenemos donde va a ir el hueco de nuestra ventana y ahora vamos al comando de borrar y borramos esta línea que era meramente auxiliar. Como decíamos, este rectángulo se corresponde al hueco o al vano en el muro. A partir de aquí y hacia adentro vamos a poder ver las líneas que corresponden a los marcos de la ventana, lo cual va a ser un rectángulo concéntrico con este. Para generar ese rectángulo podemos o ir a tirar una línea auxiliar y dibujar un nuevo rectángulo, o va a ser mucho más fácil recurrir a este comando que tenemos aquí, desfase, que permite generar objetos paralelos. Este comando es muy importante ya que es uno de los comandos que más vamos a utilizar para dibujar. ¿Cómo funciona? Hacemos clic sobre la herramienta y AutoCAD nos va a pedir a qué distancia vamos a generar el objeto concéntrico o el objeto paralelo. La distancia, supongamos que van a ser 5 centímetros, entonces ponemos 0.05, Enter, y ahora recién nos pide a qué objeto le queremos generar el objeto concéntrico. Va a ser a este rectángulo y lo vamos a hacer hacia el interior. Hacemos clic del lado de adentro y genera ese rectángulo. Vamos a hacer otro más para los marcos de las ventanas corredizas y ahí tenemos, damos a Escape para salir, y ahí tenemos los dos rectángulos que van a definir los marcos de nuestra ventana. El rectángulo de afuera es correcto que esté en la capa de líneas principales, pero los otros van a ser más finos, entonces lo vamos a poner en la capa de líneas secundarias. Si no estuviéramos trabajando con una plantilla genérica, lo correcto sería crear una capa o modificarle el nombre a esa capa y llamarle, por ejemplo, aberturas. En el medio vamos a hacer un parante vertical de 5 centímetros de ancho y el eje de este parante coincidirá con el centro de la ventana. Quiere decir que los lados, las líneas que van a definir el parante, van a estar con respecto al centro 2,5 centímetros hacia un lado y 2,5 centímetros hacia el otro. Para ello vamos a ir al comando línea, nos vamos a acercar al punto medio. Pueden apreciar que en el punto medio quedó un puntito indicando que AutoCAD ya lo identificó, y si nos acercamos a la línea vertical o a la línea horizontal nos va a proyectar unas líneas punteadas. Cualquier medida que nosotros escribamos en este momento la va a tomar a partir de ese punto. Por lo tanto, si ahora escribimos 0.025 y damos un Enter, va a comenzar el primer punto de nuestra línea 2,5 centímetros hacia la izquierda del centro. Esa línea va a venir hasta acá, va a caer perpendicular
y a continuación vamos a generar una paralela o desfasada a 5 centímetros. Nuevamente vamos a este comando, la distancia ya la toma por defecto, le damos un enter, a qué objeto, hacia qué lado. Cambiamos estas dos líneas a la capa correspondiente y ahora vamos a recortar algunas líneas que no deberían estar visibles. Por lo tanto vamos a recurrir a esta herramienta que se llama recortar o trim en la versión en inglés y que es también una de las herramientas más importantes que vamos a utilizar en AutoCAD. Esta herramienta me permite recortar trozos de objeto valiéndome de otros objetos que van a ser de límites. Por ejemplo, si quiero cortar esta línea podría decirle que esta y esta van a actuar de límites, luego le doy un enter y ahora indico lo que quiero cortar. Voy a ir para atrás. Una forma más fácil de utilizar este comando es, lo llamo, cuando me pide que seleccione los elementos que van a actuar de límite, no selecciono nada, simplemente doy un enter y al no haber seleccionado nada, todo va a ser límite. Ahora puedo ir directamente a cortar todo lo que yo desee. Entonces voy a cortar aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora doy la sensación de tener un marco que está por delante y otro marco que está por detrás. Para completar esta ventana voy a sombrear el vidrio. Para ello voy a ubicarme primero que nada en la capa de sombreados. Voy a llamar al comando que me permite sombrear áreas, que es este que tenemos aquí. Simplemente hago clic adentro del área. Antes de hacer el clic ya me va a estar previsualizando lo que va a hacer dentro de esa área. Necesito seleccionar qué tipo de sombreado deseo colocar y ese lo puedo seleccionar acá en el panel patrón. Hago clic y me va a mostrar todos los sombreados que dispone AutoCAD para colocar en un área. Voy a seleccionar el sólido, ella me muestra cómo lo va a sombrear, hago clic, clic y enter. El sombreado tiene muchos otros parámetros que ya los iremos viendo a medida que avancemos en el curso. Ya tengo una de las ventanas. Como todo el resto de las ventanas son similares o casi similares a esta, lo que voy a hacer es reproducir esta línea en filas, o sea, pisos y columnas de ventanas. Para ello vamos a recurrir a este comando que se llama matriz o array en inglés y vamos a indicarle la cantidad de filas o la cantidad de pisos que va a tener nuestro edificio, los cuales serían 12. La cantidad de columnas que va a tener, que en nuestro caso serían 5. Aquí vamos a indicar la distancia que vamos a tener entre fila y fila, o sea, la distancia que vamos a tener de eje a eje de ventana, lo que sería la altura de la ventana más la separación en ventanas, que en nuestro caso va a ser de 3 metros. Y la separación entre columnas, con el mismo criterio, o sea, de eje a eje de columna, que en nuestro caso van a ser 2.5 metros. Haciendo clic en este botoncito que dice seleccionar objetos, vamos a poder seleccionar lo que queremos reproducir, la ventana, enter, 8 objetos designados, y una vez que ya indicamos todos los datos, vamos a tener disponible el botón que nos permitirá crear una vista preliminar. Si todo está correcto, damos un enter. Si vemos que algo no está correcto, damos escape y vamos a volver nuevamente al cuadro. Como todo estaba correcto, vamos a aceptar. Bien, hay algunas cosas que no van. Por ejemplo, estas ventanas las borro. Hago un crossing de esta forma. Después, esta ventana va a ser mucho más alta y todas estas ventanas de aquí las borro también. Se las selecciono y suprimir, o selecciono y voy a borrar, o voy a borrar primero y después selecciono. Todo es lo mismo. Esta ventana en realidad no va a ser una ventana, sino que va a ser una puerta y por lo tanto la voy a estirar. La voy a estirar 80 centímetros hacia abajo y eso lo voy a hacer con un comando que se llama estirar o stretch en la versión en inglés y que funciona de la siguiente forma.
mediante un rectángulo de captura, o sea, es el rectángulo punteado que se genera cuando me muevo de derecha hacia izquierda, tengo que envolver todos los vértices que me interesa mover. Dentro de ese rectángulo tienen que estar abarcados exclusivamente los vértices que quiero mover. Por más que puntee todo porque son rectángulos y un sombreado que es entero, no importa. Después de seleccionar, pulsamos Enter y ahora tenemos que tomar el objeto de un punto. Podemos tomarlo de un punto sobre el objeto mismo o podemos tomarlo fuera, no importa. Seleccionamos, orientamos el ratón hacia el lugar que queremos estirar y escribimos cuánto queremos estirar. En este caso lo vamos a estirar 80 centímetros. 0.8, Enter. Y ahí está listo. Lo mismo vamos a hacer con esta ventana que va a ser mucho más alta. Vamos a ir al comando estirar. Seleccionamos todos los vértices que vamos a mover. Damos un Enter, tomamos de un punto y este punto lo vamos a traer hasta aquí arriba. Entonces nos acercamos a este vértice para proyectarlo, venimos hasta aquí, cuando aparece la línea punteada hacemos el clic. Y ya tenemos listas las ventanas de nuestro proyecto. En la parte superior vamos a tener un hueco que se forma a partir de dos círculos. Círculos que tendrán un radio de 0.5. Entonces vamos a ir al comando círculo. El centro del primer círculo está en la proyección de este punto y el centro. Proyectamos los dos y donde tenemos el encuentro de dos líneas punteadas hacemos clic. Nos pide la dimensión del radio, ponemos 0.5, Enter. Este círculo debió haber quedado en el layer principal y vamos a cambiarnos nosotros también al layer principal. El centro del otro círculo va a estar con respecto a este vértice 1,5 metros más abajo. Entonces vamos a ir a círculo, nos acercamos a ese vértice, orientamos hacia abajo, escribimos 1.5 y luego la dimensión del radio que va a ser 0.5. Ahora vamos a ir a dibujar dos líneas desde este cuadrante hasta este cuadrante, damos Enter y salimos. Podemos dar otro Enter para volver a entrar. Con Enter siempre reingresamos al comando anterior. Como el comando anterior fue línea, dando un Enter volvemos al comando línea. Desde aquí hasta aquí. Y ahora tenemos que recortar estas partes del arco que no van en el dibujo y por lo tanto vamos al comando de recortar. Damos un Enter para que todo sea límite, cortamos y cortamos. Estos elementos se repiten aquí y como son exactamente iguales podemos ir y copiarlos. Entonces para copiar vamos a tener esta herramienta, seleccionamos lo que queremos copiar, damos un Enter y podríamos tomarlo de cualquier punto, pero lo que más nos sirven son puntos que se repitan de un lado y del otro. Entonces podemos tomarlo del vértice y dejarlo en el vértice. Enter y ya tenemos el diseño de la parte superior. En la parte inferior vamos a tener un zócalo que va a ser de piedra y en la parte superior vamos a tener ladrillo. Para dibujar ese zócalo, es un zócalo que está a la mitad de altura de las ventanas, vamos a las líneas y dibujamos de aquí a aquí, Enter salimos, Enter entramos, de aquí perpendicular, Enter salimos, Enter entramos, medio perpendicular, salimos, entramos y así vamos dibujando todas las líneas. Muy bien. Para dibujar la piedra vamos a tener una capa especial, por lo tanto nos posicionamos en ella y va a ser la capa de texturas. El comando que me permite insertar la piedra es el mismo que utilicé para rellenar los vidrios. Venimos a él, en patrón de sombreado, vamos a elegir la piedra, es esta que tenemos aquí. Nos arrimamos al área donde vamos a insertarla. Si se pone rebelde y no muestra nada, podemos hacer un clic. Aquí aparecieron las primeras líneas de esta piedra, pero está demasiado grande y por lo tanto vamos a modificar su tamaño desde este valor que tenemos aquí. En lugar de 1 le vamos a asignar el valor 0,1. Damos un Enter y ahí vemos cómo se achicó el tamaño de nuestra piedra. Todavía está un poco grande, vamos a reducirlo a 0.03, Enter,
Ahora me fui demasiado chico, vamos a dejarlo en 0.05. Enter. Cuando el tamaño ya sea el correcto, damos otro Enter para salir del comando. Vamos a alejarnos un poco. Y ahora vamos a colocar el revestimiento de ladrillo. Nuevamente vamos al mismo comando y vamos a buscar un ladrillo. Utilizaremos este que tenemos aquí. Hacemos clic dentro del área o simplemente nos acercamos y vemos como ese ladrillo está quedando demasiado grande. Vamos a achicarlo un poco más. Vamos a achicarlo 10 veces. Pondremos otro 0. Y ahí vemos cómo quedaría el ladrillo. Vamos a acercarnos un poco y aquí se aprecian dos cosas. Una, que está demasiado grande, y la otra es que el ladrillo se está metiendo dentro de la ventana. Para achicarlo simplemente vamos a achicarlo, por ejemplo, a la mitad. Si queremos lo seguimos achicando más, o de esta forma vamos controlando el tamaño de nuestro ladrillo. El otro aspecto, el hecho de que se esté metiendo hacia el interior de la ventana, se debe a que AutoCAD identifica el borde exterior de la fachada y después identifica todas las áreas que se den hacia adentro. A esas áreas se le llaman islas. Y lo que hace AutoCAD es, viniendo desde afuera hacia adentro, en la primera área que encuentra coloca trama, en la segunda interrumpe, vuelve a poner, vuelve a interrumpir y así sucesivamente. Lo que tenemos que hacer es decirle a AutoCAD que viniendo desde afuera hacia adentro, al llegar a la primera isla, que en este caso sería el hueco de la abertura, ya deje de colocar trama y no coloque más hacia adentro. Eso lo hacemos desde aquí, opciones, donde dice detección de islas normales, abrimos ahí y seleccionamos la opción detección de islas exteriores. Ya vemos que los ladrillos que se estaban colocando aquí adentro desaparecieron. Si este es el tamaño correcto, lo dejo así, le voy a achicar un poquito más, lo voy a dejar en 15. Si está correcto, damos un Enter y ya tenemos el ladrillo de nuestra fachada.